Hubo un tiempo en que todas las cámaras deseaban ver su rostro. Todos los directores querían su nombre en el cartel y la mayoría de los hombres de Hollywood deseaban secretamente ser ellos quienes la llevaran a casa. Diane Lane no era solo hermosa, tenía una presencia magnética. El tipo de luz que hace que una habitación se quede en silencio en el momento en que ella entra. Desde un pequeño romance hasta una infidelidad. De la campesina de corazón puro a la mujer que hacía que la traición pareciera inquietantemente bella, era portadora de un don poco común. La capacidad de ser adorada por millones de personas y sin embargo sentirse profundamente sola. Detrás de los rollos, las portadas de revista y las sonrisas de alfombra roja, había una mujer que seguía amando a la gente equivocada, eligiendo los caminos equivocados y desmoronándose en silencio. 2 divorcios, relaciones que nunca se nombraron, heridas tan silenciosas como el cristal hecho añicos bajo sus pies brillantes, fragmentadas y dolorosamente afiladas. ¿Qué se siente al ser el sueño de todos, pero nunca la elección final de nadie? En este vídeo serás testigo de la angustia que ha sufrido Diane Lane. Momentos tan oscuros y brutales que realmente podrían dejarte atónito. Comencemos. La vida de Diane Lane no empezó con un corazón roto. Se empapó de él como una tela que se deja demasiado tiempo en agua oscura. Nació en pleno invierno, en enero de 1965, en un romance que ya se estaba deshaciendo. Su madre, Colleen Farrington, una cantante de club nocturno con ojos que siempre parecían buscar otro lugar, había sido una vez una página central de Playboy. Hermosa, magnética, sin ataduras. Su padre, Bert Lane, un profesor de arte dramático que enseñaba a los actores a sentirlo todo, pero que no podía mantener unida su propia vida. 2 semanas, eso es todo lo que necesitaron para que su amor terminara. Diane era aún una recién nacida cuando su madre la cogió y huyó a México buscando distanciarse de un matrimonio que no quería, quizá incluso de la niña que llevaba en brazos. Fue la primera de las muchas veces que Diane se quedaría atrás física o emocionalmente. En aquellos primeros años nada estaba quieto. Ninguna pared era permanente, ninguna cama era suya por mucho tiempo. Su mundo estaba hecho de camerinos y sombras de pasillo, voces en la habitación de al lado que se volvían agudas sin previo aviso. El mundo de su madre era ruidoso, impredecible, y brillaba en la superficie, pero detrás no había seguridad. Entonces, en un giro más propio de un drama judicial que de la vida de un niño, la custodia cambió de manos. El padre de Diane, el que se había quedado en Nueva York, haciendo turnos de noche como taxista y dando clases de interpretación, obtuvo la custodia completa. Pero ganarla no significaba que tuviera un lugar para darle. No se mudaron a una casa. Se mudaron a hoteles, habitaciones con zumbantes, luces de neón, techos manchados, suelos chirriantes y ninguna puerta real entre el dormitorio y el mundo exterior. El tipo de habitaciones en las que no se deshace la maleta, en las que se duerme con el abrigo puesto en invierno, en las que la televisión es la única voz constante. Diane dormía en camas plegables, a veces acurrucada en toallas cuando no había suficientes mantas. Aprendió a llevar poco equipaje y a escuchar mucho. Su padre, a menudo agotado y con exceso de trabajo, conducía su taxi hasta altas horas de la noche, y ella viajaba en silencio en el asiento trasero, como un fantasma con los ojos muy abiertos, viendo pasar Nueva York entre luces y niebla. Fue en esos asientos traseros donde Diane Lane aprendió a desaparecer, a permanecer callada. ¿Cómo ser agradable para que nadie volviera a marcharse? No había hogar, dijo una vez, solo movimiento. En la escuela trató de fingir. Sonreía, memorizaba frases, actuaba, siempre actuando, pero en su interior sentía un miedo silencioso a ser alguien a quien la gente solo tenía en cuenta cuando le convenía. A los 15 llegó a un punto de ruptura, o tal vez solo necesitaba sentirse en control de algo.
Con su amigo el actor Christopher Atkins, embarcó en un avión rumbo a Los Ángeles. Sin despedida, sin plan, solo vuelo. No fue rebeldía, fue desamor con maleta. Cuando regresó, las cosas no se calmaron, se intensificaron. Su madre, que apenas había estado presente durante años, de repente volvió a aparecer. Pero no con los brazos abiertos, sino a la fuerza. Secuestró a Dayan y se la llevó a Georgia, desencadenando una guerra legal que dejó a la adolescente suspendida entre dos mundos, ninguno de los cuales tenía la sensación de quererla por lo que realmente era. Durante 6 semanas, Dayan esperó sin saber si su padre vendría, sin saber siquiera si alguien estaba luchando. Ese tipo de espera a los 15 años cambia a una persona. Cuando por fin la devolvieron a su padre, no fue el triunfo. Fue solo otra habitación, otro silencio. Durante los siguientes 3 años, no escuchó una sola palabra de su madre. Ni cartas ni cumpleaños, solo la ensordecedora lección. Incluso las personas que te traen a este mundo pueden elegir marcharse. No había fotos de aquellos años, ni vacaciones capturadas, ni recuerdos guardados. Solo el recuerdo nítido de que le decían que fuera fuerte, incluso cuando apenas se sostenía a sí misma. Una vez dijo que actuar la salvó porque era el único lugar donde la gente quería que sintiera algo. En la vida real, le enseñaron a no sentir nada, o al menos a no demostrarlo. Lo más trágico de su infancia no fue la inestabilidad. No fueron las batallas por la custodia, ni el motel barato. Fue esto. Dayan Lane creció en un mundo donde el amor no permanecía, donde la seguridad era algo prestado, donde cada puerta estaba a un argumento de cerrarse de golpe. Y quizá por eso incluso, cuando años más tarde se puso bajo los focos de Hollywood, siempre había algo lejano en sus ojos, como si una parte de ella siguiera siendo esa chica en la parte trasera de un taxi que miraba la ciudad pasar, esperando que alguien cualquiera se girara por fin y dijera: «Te veo, no voy a ir a ninguna parte». A los 6 años, cuando la mayoría de los niños aún estaban aprendiendo a atarse los zapatos, Dayan ya estaba bajo las luces del escenario del Lama Theater de Nueva York. No porque alguien la obligara, sino porque era el único lugar donde podía existir sin desaparecer. No actuaba por la fama, actuaba porque fuera del escenario nadie la escuchaba. A los 13 años se enfrentó a una elección que nunca debería llegar tan pronto. Broadway o Hollywood eligió el cine y el mundo la eligió a ella. Su papel en A Little Romance no solo la colocó junto a Laurence Olivier, la coronó como la próxima Grace Kelly. De repente, la misma chica que antes se acurrucaba en el asiento trasero de un taxi, ahora aparecía en la portada de la revista Time. Ya no era invisible. Fue vista, pero ser visto no es lo mismo que ser comprendido. El estrellato envolvió a Dayan como un vestido de seda, con espinas cosidas por dentro. Cada sonrisa se convirtió en una actuación, cada cumplido a la espera. Todos los hombres de Hollywood adoraban su imagen, pero ninguno le preguntaba: ¿estás bien? Trabajaba sin descanso, película tras película tocada por el amor, Six Pack, The Outsiders, Rumblefish. Ella encarnaba la rebelión, la juventud, el anhelo y el dolor. La llamaban el rostro de una generación, la musa de los inadaptados, la chica guapa de ojos tristes. Y sin embargo, detrás de la cámara, Dayan Lane seguía siendo esa misma niña, esperando en habitaciones de motel, haciendo las maletas deprisa, sin acomodarse nunca, temiendo todavía que Love saliera de la habitación mientras ella parpadeaba. Actuaba tan bien que el mundo se olvidó de comprobar si también actuaba fuera de la pantalla. Entonces, todo se estancó. Streets of Fire y The Cotton Club, sus mayores proyectos en aquel momento, fracasaron en taquilla. De repente la prensa se enfrió. Con solo 19 años, la tacharon de sobreexpuesta, de quemada, de ser otra belleza que no aguantaba el ímpetu. Entonces, Dayan desapareció no por dolor, sino por agotamiento.
Regresó a Georgia, el mismo lugar al que su madre la había secuestrado años antes, y vivió en silencio. Sin cámaras, sin guiones, sin aplausos. Lo que ocurrió durante ese tiempo, solo lo sabe ella. Pero cuando volvió, era diferente. No perseguía los focos. Dejó que la encontraran si se atrevían. Su regreso no fue ruidoso. Fue intencional. Papeles tranquilos, personajes valientes. Ya no juega para ganar corazones, solo para decir la verdad. Lady Beware the Big Town. Luego vino Lonesome Dove y la nominación al Emmy que marcó su regreso. Pero ya no eran los premios lo que importaba. Era la paz. A Diane le ofrecieron el papel principal en Pretty Woman. Ella dijo que no. No por orgullo, sino por instinto. Ella ya no necesitaba validación. Vestida de diamantes. Ya había caminado por las alfombras rojas. Sabía lo solitarias que eran cuando se apagaban los flashes. A finales de los 90, algo cambió. En A Walk on the Moon, Diane no estaba jugando una fantasía. Interpretó a una mujer que rompe las reglas y luego lamenta en silencio sus propias decisiones. Los críticos calificaron su actuación de derretidamente eficaz. Pero a Diane ya no le importaban las críticas. Le importaba sentirse honesta por una vez. Había sido la chica de oro de Hollywood, olvidada y renacida en silencio. Y a través de esa transformación, aprende algo que la mayoría de las estrellas nunca hacen. Que los focos pueden ser tan cegadores como halagadores. Que los aplausos pueden resonar más fuerte que un grito. Que a veces ser admirado por millones de personas es más solitario que ser amado de verdad por una sola. Diane Lane no se desvaneció, eligió la quietud, no porque no tuviera nada que demostrar, sino porque por primera vez en su vida no necesitaba que la vieran para sentirse real. Su primer matrimonio con Christopher Lambert, el hombre que ella creía que sería suyo para siempre, se convirtió en el silencioso comienzo de todo lo que más tarde la quebraría. Se casó con él creyendo que duraría para siempre. Christopher no era solo un coprotagonista. Fue el primer hombre que no se enamoró de los focos que la rodeaban, sino de la chica tranquila que había detrás. Él la hizo sentirse vista de una forma que el mundo nunca había visto. No como una estrella en ciernes o una portada de revista, sino como una mujer que anhelaba profunda y dolorosamente pertenecer por fin a algo que no la abandonara. Se conocieron promocionando The Cotton Club, una película que apenas hizo mella en Hollywood, pero que sin saberlo le dejó una cicatriz en el corazón. En 1988, lejos del ruido de Los Ángeles, se casaron en Nuevo México. No fue lujoso, no fue para salir en los titulares, fue para ella. Y por un breve momento, un precioso y fugaz momento, Diane Lane dejó de correr, dejó de actuar. Creyó que había llegado un hogar, un marido, y con el tiempo una hija llamada Eleanor. Su luz brillante, su primera razón para despertar sin miedo. Para alguien que creció aprendiendo que el amor siempre se iba, que la seguridad era temporal y que todo lo bueno tenía un orificio de salida. Esta familia fue su rebelión silenciosa contra el destino. Ella no quería fama, quería un Porsche. Ella no quería aplausos, quería una mano que estrechar cuando se cerraran las cortinas. Pero a veces los finales más crudos no vienen con traición o crueldad. Llegan lentamente de forma invisible a través de la suave erosión de la conexión. Mañanas con menos palabras, tardes con creciente silencio, y los corazones que solían acelerarse ahora apenas se mueven. Diane y Christopher no se rompieron, se desvanecieron, intentaron mantenerse unidos por el niño, por los votos, por la esperanza. Pero a veces intentarlo no es suficiente. A veces el amor no es suficiente. En 1994, el matrimonio había terminado. Los papeles del divorcio se firmaron en silencio. Sin escándalos, sin peleas por la custodia, solo la tristeza insoportable de dos personas que una vez lo significaron todo la una para la otra, ahora reducidas a firmas y silencio. Diane nunca habló mal de él.
Nunca le culpó porque el dolor no era por lo que él había hecho, era sobre lo que no podían ser. Tal vez ese sea el final más doloroso. No cuando alguien te hace daño, sino cuando el amor muere en silencio y no deja a nadie a quien odiar. Solo un espacio vacío donde algo hermoso solía vivir. El mundo nunca vio el dolor. Vieron su gracia, su aplomo, su inquebrantable profesionalidad. Pero detrás de las puertas cerradas, Diane llevaba el dolor de una mujer que lo había arriesgado todo para reescribir su pasado y aún no podía superarlo. Había querido darle a su hija la estabilidad que nunca tuvo, una familia que permaneciera una madre que no desapareciera. Y cuando eso se vino abajo, no fue solo su corazón el que se rompió. Fue el legado que tanto se esforzó por reconstruir. Una vez dijo en una entrevista en voz baja, con ojos que habían visto demasiado, que la maternidad cambia la forma de llorar. Antes solo perdías por ti misma, ahora también pierde por ellos. Eleanor se convirtió en su ancla, su razón, su silenciosa redención. Pero ni siquiera el amor más puro, entre madre e hijo, puede borrar el eco de un hogar que ya no alberga a ambos progenitores. Diane llevaba ese eco. Todavía lo lleva porque a pesar de todas las alfombras rojas y los premios, de todos los aplausos y la admiración, lo único que siempre quiso de verdad fue un lugar al que pertenecer, un corazón que se quedó, una promesa que no se deshizo. Qué profundamente trágico es encontrar lo mismo que juraste que no existía y luego ver cómo se escapa. De todos modos, no volvió a casarse después de él durante casi una década. Se centró en criar a Eleanor, en elegir papeles que significaran algo, en encontrarse a sí misma de nuevo. Pero algo en ella había cambiado. Una fractura silenciosa, invisible para el ojo público, permanente para el alma. Christopher Lambert no fue un error. Él no fue un arrepentimiento. Él fue su primera esperanza verdadera. Y cuando terminó, también lo hizo una parte de ella que creía que el amor podía durar. Hasta el día de hoy, ella no lo recuerda con amargura, sino con esa mirada lejana del tipo que solo viene de haber sostenido algo precioso y haberlo perdido lentamente. A veces la despedida más dura es la que nunca hizo falta decir, porque ya había sucedido una tranquila mañana después de que su primer matrimonio se desvaneciera en el silencio. Diane Lane ya no creía en almas gemelas, no perseguía la magia. Había amado una vez y no había sido suficiente. Lo que ella anhelaba ahora no era intensidad o romance, era seguridad, era paz. Y Josh Brolin, con su tranquilo encanto y su curtida sonrisa, parecía ofrecer exactamente eso. Conocía la industria, conocía los focos, conocía el dolor. Tal vez por eso ella confió en él. Tal vez por eso se permitió creer de nuevo. Se casaron en agosto de 2004. 4 meses después, ella llamó a la policía. Ninguna pelea pública, ningún grito en los titulares, solo una emergencia silenciosa, un momento privado en el que algo dentro de ella dijo: esto ha ido demasiado lejos. Josh Brolin fue arrestado por presunta agresión doméstica. El cargo fue retirado. Su equipo lo llamó un malentendido. Pero para una mujer como Diane, que había vivido una infancia de inestabilidad, que se había pasado la vida conteniendo la respiración aquella noche, lo cambió todo. No habló de ello, ni en entrevistas, ni en ensayos, ni siquiera en susurros, pero el silencio tiene una forma, y si escuchabas atentamente podías oírla, en la forma en que sonreía sin ojos, en la forma en que desapareció de los focos, lo justo para que te echen de menos, pero no lo suficiente para que te encuentren. Porque ¿qué haces cuando la persona que creías que te protegería se convierte en la razón por la que no puedes dormir? Se quedó no porque estuviera bien, sino porque no quería ser la mujer que fracasó de nuevo. Fracasó en sostener un matrimonio. Falló en arreglar lo que se agrietó. Fracasó en ser suficiente para que el amor siguiera siendo gentil. Y así
Ella siguió. Estrenos, entrevistas, fotos familiares. Parecía fácil, pero por dentro se estaba encogiendo. Las mujeres como Diane no siempre se van cuando duele. Se van cuando quedarse empieza a borrarlas. En 2013, casi 10 años después, pidió el divorcio. Tranquilo, simple, sin escándalos, sin explicaciones. Porque no la necesitaba. Ella ya lo había vivido. Nunca volvió a casarse, no porque renunciara al amor, sino porque se negó a volver a poner excusas al dolor. Qué trágico que una segunda oportunidad de amar se convirtiera en una segunda traición a la confianza. Qué cruel que incluso cuando eligió la paz, le costó pedazos de sí misma. Pero quizá lo más triste de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera supo que había sucedido. Eso es lo que pasa con las mujeres como Diane Lane. Sangran donde nadie puede ver y de alguna manera se mantienen en pie. Ella nunca hizo un espectáculo de su vida privada. Y sin embargo su nombre siempre se coló en los susurros en los tabloides, en rumores demasiado persistentes para ignorarlos. Diane Lane, el símbolo elegante, privado y desgarrador de lo que significa amar en silencio y perder profundamente, tuvo algo más que 2 matrimonios rotos. Tuvo momentos, hombres, recuerdos que nunca llegaron al altar, pero que dejaron huella. Estaba Jon Bon Jovi, joven salvaje magnético. En 1985 ardieron intensamente durante unos meses. No fue mucho tiempo. No fue dramático, pero importó. Fue la primera persona que pareció verla no como una chica de portada, sino como alguien real. Su historia terminó en silencio como todas las de ella. Pero lo que vino después no fue silencio. Fue una cadena de casi. El tipo de amor que entra y sale de la vida de una persona como el humo. Persistente, suave, imposible de retener. Emilio Estevez. Se conocieron cuando Hollywood aún estaba borracho de los 80. Pelo grande, sueños más grandes. La química era innegable tanto en la pantalla como fuera de ella. Se reían en los tráilers, se besaban entre tomas, se abrazaban el tiempo suficiente para creer que podría haber algo más. Pero no fue así. Se esfumó antes de que pudiera desmoronarse. Y en cierto modo, eso lo hizo más fácil. La angustia no vino con la traición, vino con la distancia, el desvanecimiento silencioso. Pero incluso ese tipo de final deja un moratón. Christopher Atkins llegó antes una llama juvenil durante su época de rodaje de The Outsiders, joven dulce fugaz. Él la hizo sentir como una chica otra vez. No una actriz, no un producto, solo alguien que intenta ser amada. No duró, pero nunca fue necesario. Lo recuerda con cariño. Algo raro para alguien que ha conocido tanta pérdida. Luego llegó Matt Dillon, el chico malo de la pantalla, el misterio detrás de los ojos. Su romance fue breve, intenso y complicado por los focos. Él ya estaba siendo devorado por la fama, y ella aún intentaba respirar a través de ella. Conectaron profundamente, pero no pudieron sobrevivir al ruido. Para Diane fue un momento de aprendizaje, que la química no siempre significa compatibilidad, y que a veces el amor no basta para acallar el mundo que te rodea. Danny Cannon, un director con un filo y una mente llena de imágenes. Se conocieron en Judge Dredd, una película que no sería recordada por mucho, salvo por lo que ocurrió detrás de la cámara. Compartieron una relación discreta. Fue de corta duración en su mayor parte, oculta pero significativa. No intentó arreglarla. No le pidió nada más de lo que ella podía darle. En una vida llena de exigencias, ese tipo de sencillez era rara y apreciada. Luego estaba Nicolas Cage. Se conocieron en Rumblefish cuando ambos estaban buscando su lugar en Hollywood, pero no fue hasta 2000 en The Family Man que las cosas cambiaron. Su amistad se convirtió en algo más tranquilo, más íntimo. Durante un tiempo estuvieron muy unidos. Tenían un ritmo, pero el trabajo se interpuso. O tal vez el tiempo lo hizo. Se separaron en buenos términos, sin rencor.
solo un casi más. Matthew McConaughey llegó más tarde en Serenity de 2019. Su química en pantalla era eléctrica, pero detrás de las cámaras había un destello de algo real. Admitió que estaba enamorado de ella desde la infancia. Ella se rió, se lo quitó de encima. Pero una parte de ella quizás se sintió conmovida en un mundo que a menudo le había quitado más de lo que le había dado. Una confesión sincera, por pequeña que sea, puede ser cálida en lugares fríos. Y Robert Duvall, su coprotagonista en Lonesome Dove. Los rumores se arremolinaron como siempre que dos actores brillan demasiado en la pantalla, pero nunca pasó nada. Y ella lo dejó claro. Era un compañero de oficio, un amigo, un hombre al que respetaba profundamente. Y tal vez eso también fue un tipo de amor no romántico, sino constante, del que nunca tuvo suficiente. Nunca negó estos nombres, nunca los confirmó tampoco. Esa era su gracia, ese era su escudo. Diane Lane nunca le debió a nadie una explicación de quién había tocado su corazón. No después de todo lo que ya había soportado. No eran grandes historias de amor, no eran tragedias con terceros actos. Eran conexiones silenciosas, capítulos cortos. Personas que entraron en su vida cuando necesitaba algo. Una risa, un recordatorio, un momento de ser visto y salir sin dar un portazo. Pero no confundas brevedad con insignificancia. Diane Lane no medía el amor por años o titulares. Lo medía por lo profundo que cortaba, por lo suave que curaba, por lo que tenía que ocultar de sí misma para que durara. Puede que algunos de estos hombres solo hayan estado en su vida una temporada, pero su presencia dejó marcas suaves, invisibles, duraderas. Es cruel, ¿verdad? Amar, en fragmentos seguir dando, y nunca recibir lo que necesitas. Convertirse en el sueño de todos, pero en el hogar de nadie. Es desgarrador de verdad que una mujer con tanta calidez se encontrara una y otra vez con frías partidas. Que incluso en los momentos de alegría, siempre había una sombra, el recuerdo de algo que se perdió demasiado pronto, o de algo que nunca se encontró del todo. La vida amorosa de Diane Lane no fue un escándalo sensacionalista, era una guerra silenciosa, un dolor silencioso, una historia de dar demasiado en habitaciones demasiado ruidosas para oír sus necesidades. Y tal vez por eso dejó de nombrar a los hombres, tal vez por eso dejó de dejar que el mundo entrara en su corazón, porque cuando te han dejado suficientes veces, empiezas a creer que el abandono es culpa tuya. Y cuando crees eso, aprendes a amar en susurros. Nunca se volvió a casar después de su segundo divorcio. No porque no creyera en el amor, sino porque finalmente creyó más en sí misma. Eligió la paz, eligió la quietud. Eligió llevar sus heridas con dignidad en lugar de dejar que extraños las diseccionaran. Eso en sí mismo es una historia de amor. Una mujer que finalmente se dio a sí misma lo que nadie más podía. Algunas mujeres escriben sus historias de amor en votos y aniversarios. Diane Lane escribió la suya en silencios, en miradas, en los espacios entre escenas. Y aunque puede que el mundo nunca sepa toda la verdad de quién tocó su alma, ella lo sabe. Y eso es suficiente. Entre todos los hombres cuyos nombres han flotado junto a Diane Lane a lo largo de los años, hay uno que sigue suscitando silenciosas especulaciones, no por escándalos ni desamores, sino por la rara química que nunca llegó a convertirse en una historia de amor. Richard Gere. Compartieron pantalla por primera vez en Cotton Club 1984. Ambos jóvenes luminosos y con ese tipo de presencia en pantalla que llama la atención incluso en silencio. Ese proyecto fue y vino, pero algo perduró. No un romance, sino una especie de reconocimiento. La forma en que dos personas pueden mirarse y saber que existe un profundo entendimiento, aunque no se le ponga nombre. Décadas más tarde, en Infiel 2002, volvieron a reunirse esta vez, como marido y mujer, navegando por el colapso de un matrimonio. Sus interpretaciones fueron crudas, honestas, dolorosamente contenidas, tan convincentes, tan llenas de matices, que el público estaba seguro. Tenía que haber algo más.
No lo hubo, al menos no de la forma que los fans esperaban. Lane afrontó los rumores con elegancia. En una entrevista dijo: «Richard y yo tenemos una relación muy natural. Hay respeto mutuo. Creo que eso es a lo que la gente está respondiendo. No a un romance, sino a una profunda familiaridad». Gia también fue clara y amable. «Es maravillosa. Confiamos el uno en el otro. Eso es todo». Pero para los espectadores, especialmente los que vieron Infieles o Noches en Rodanti, donde volvieron a interpretar a amantes atrapados en la fragilidad de las segundas oportunidades, la pregunta siempre volvía: ¿y si hay un tipo especial de conexión entre ellos, no apasionada ni posesiva, sino pacífica? En la pantalla se movían como personas que una vez habían compartido algo fuera de ella. Sus silencios decían más que sus diálogos, y ahí es donde el público llenó los espacios en blanco. No porque fueran engañados, sino porque la química les resultaba rara, familiar, casi demasiado perfecta para ser ficción. Nunca se les vio cogidos de la mano, nunca les unió un escándalo. Pero con el tiempo sus proyectos compartidos se convirtieron en marcadores emocionales en las mentes de los fans, pequeñas cápsulas del tiempo de lo que podría haber sido. Tenían gracia, tenían ritmo y tenían el tipo de presencia que dejaba a la gente en silencio, esperando algo real. Pero quizás esa era la magia. Nunca tocaron el hilo demasiado fuerte. Dejaron que permaneciera tensa, suspendida entre ellos, respetada e intacta. Y al hacerlo protegieron lo que le daba sentido. No todas las conexiones necesitan ser vividas para ser recordadas. No todas las relaciones necesitan un beso para ser reales. En cierto modo, lo más poderoso entre Diane Lane y Richard Gere no fue el romance. Fue la moderación, la comodidad de ser visto sin necesidad de ser reclamado. El saber que alguien te respeta tan profundamente. Nunca intentaron que fuera otra cosa. Para los que lo esperaban, y muchos lo hicieron, es una suave decepción. Pero no es tristeza. Es un suave suspiro, una tranquila comprensión de que algunas personas están destinadas a estar maravillosamente alineadas, pero nunca juntas. Nunca fueron amantes, pero eran algo raro en Hollywood. Dos personas que se veían de verdad y mantenían ese espacio con cuidado. Y quizá por eso la química nunca se desvaneció, porque nunca se explotó, solo se sintió, solo se compartió. Para los que miraban desde lejos era suficiente para preguntarse suficiente, para desear suficiente para aferrarse a una versión de ellos. No en las instantáneas de los tabloides, sino en los ojos que se dirigieron en la pantalla. Y esa versión aún vive silenciosamente en los corazones de quienes la vieron y esperaron. Ahora vive en silencio, sin titulares, sin manos, en los estrenos, sin flashes de paparazzi que la pillen en mal momento. A sus 60 años, Diane Lane ha entrado en un capítulo de su vida que muchas actrices nunca llegan a escribir. Una de paz, elección y tranquila dignidad. Reside en Los Ángeles rodeada no de multitudes, sino de espacios tranquilos que ella misma ha creado. Jardines, libros, silencio. No tiene nada que demostrar, y tal vez esa sea su mayor libertad. No volvió a casarse tras divorciarse de Josh Brolin, no porque renunciara al amor, sino porque ya no necesitaba que éste la definiera. Una vez dijo: «La paz está infravalorada». Y eso parece ser lo que ha elegido ahora. No otro romance para reparar lo que está roto, sino la quietud para honrar lo que está entero. Diane permanece cerca de su hija Eleanor, su mayor amor, su silencioso legado. Eleanor, ahora una mujer joven, con voz y camino propios, ha desfilado a menudo por alfombras rojas al lado de su madre. Pero su vínculo va mucho más allá de las apariencias. Han sobrevivido juntos al dolor. Han reconstruido la confianza. Diane recordó una vez con una suave sonrisa cómo solía avergonzar a Eleanor durante su adolescencia solo para hacerla reír. No era solo crianza, era curación disfrazada. Profesionalmente nunca desapareció.
solo se volvió más selectiva, más intencionada. Recientemente, ha regresado a la televisión con papeles poderosos que reflejan su madurez y sutileza, retratando a mujeres con historia detrás de sus ojos. Sus interpretaciones no piden atención, te atraen lentamente, como ella. Volvió a prestar su voz al mundo animado como la madre en Del Revés 2 y apareció en la serie Feud Capote, contra los cisnes interpretando a Slim Kid, un papel lleno de elegancia, contención y fuerza silenciosa. Fue un espejo perfecto, trabaja cuando quiere, ama a quien elige y pasa la mayor parte de su tiempo haciendo lo que muchas estrellas de Hollywood olvidan hacer: ser humana, no icono. Ya no vive para la cámara, sino para conectar consigo misma, con su oficio, con la gente en la que confía. Es voluntaria, habla cuando es importante, pero sobre todo, escucha al mundo, a sí misma, al silencio que antes la aterrorizaba, pero que ahora siente como su hogar. Ahora no hay romances públicos, ni rumores, solo una mujer que por fin ha aprendido que el amor no tiene que ser ruidoso para ser real, y que la soledad no es soledad cuando se elige. Ahora entra en las habitaciones de forma diferente, no buscando llamar la atención, sino ofreciendo presencia, gracia, historia, y algo más raro: honestidad. Tal vez sea eso lo que la hace tan querida, incluso ahora. No por sus papeles ni por su belleza, sino por la forma en que lleva el peso de lo que ha vivido, sin amargura, sin remordimientos, solo con un tipo de verdad silenciosa que perdura mucho después de que abandone la pantalla. No necesita estar en todas las películas. No quiere que la recuerden por una. Quiere que se la recuerde, si acaso, como alguien que se mantuvo firme en el silencio, que siguió caminando, incluso cuando las luces se apagaron, y que a pesar de todos los desengaños, nunca perdió la parte de sí misma que seguía creyendo en los comienzos. Diane Lane tiene ahora 60 años, una etapa de la vida que muchos alcanzan, pero que pocos llevan con tanta gracia y profundidad. Detrás de la belleza, detrás de los rollos, detrás de las sonrisas de alfombra roja, vive una mujer que ha soportado más de lo que la mayoría verá jamás. Se enfrentó a la inestabilidad en la infancia, sobrevivió a desamores que no aparecieron en los titulares. Fue incomprendida por las personas más cercanas a ella. Incluso mientras el mundo la aclamaba en la pantalla, ella nunca dejó de dar la cara. No se reinventó a gritos. Ha evolucionado suavemente a través de la quietud, la fuerza y la elección de papeles que importan en lugar de papeles que venden. Ha vivido muchas vidas en una. La hija que esperó, la madre que se quedó, la actriz que nunca necesitó los focos para ser vista. En cada capítulo, público o privado, se ha comportado con elegancia, honestidad y una sinceridad poco frecuente. Puede que su vida no sea perfecta, puede que no sea ruidosa, pero es real y es suya. Y quizás sea eso lo que hace que